Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este debate especial con motivo de las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo. Ya saben que cuando hay comicios es habitual que Televisión Los Palacios ofrezca un debate específico con motivo de las elecciones, en este caso por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, cuando elegiremos a los 109 diputados del Parlamento andaluz. Ante el inminente inicio de la campaña electoral, Televisión Los Palacios reúne en este espacio a miembros de las formaciones políticas que consiguieron escaño por Sevilla en los últimos comicios regionales. También tienen, por tanto, representación en el Parlamento de Andalucía y además concurren a la nueva convocatoria de elecciones. Y esto lo citamos aquí pues con el objetivo de que informen y expongan a los vecinos y vecinas las propuestas que incluyen en sus respectivos programas electorales. De esta manera vamos a pasar, en primer lugar, a presentar a nuestros contertulios. Así que doy ya las buenas noches a Begoña Iza, que es candidata por Adelante Andalucía por Sevilla. Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación, encantada. Tenemos a Francisco Martínez, en representación de la Coalición de Izquierdas por Andalucía y es alcalde de Fuente de Andalucía. Bienvenido, Francisco. Buenas noches, encantado y un placer estar aquí. Por Vox viene a este debate también candidato por la formación Javier Cortés Lucena. Buenas noches y bienvenido, Javier. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Por el Partido Socialista, también candidato en las listas por Sevilla, tenemos a Rafael Recio, al que le damos ya las buenas noches y lo recibimos aquí en Los Palacios. Muy buenas noches, encantado de volver a estar aquí y sobre todo daros las gracias por posibilitar espacios de debate como el que nos ofrecéis. Muchas gracias, Rafael. Y por último, por el Partido Popular, también candidato por Sevilla, Tony Martín. Muy buenas noches, bienvenido a Los Palacios. Muy buenas noches, Carmen, un placer poder debatir esta noche con Begoña, con Francisco, con Javier, con Rafa, con las fuerzas políticas más destacadas y más importantes de Sevilla. Pues dicho esto, brevemente en cuanto a la estructura de nuestro debate, abriremos con las intervenciones con un primer posicionamiento político de 3 minutos para cada representante, siguiendo un orden de participación regido por los resultados obtenidos, de mayor a menor en este caso, por estas formaciones en las últimas elecciones andaluzas en la circunscripción a nivel provincial. De esta manera, el primer orden de intervención será el que comience por el Partido Popular, seguido por el Partido Socialista, Vox por Andalucía y Adelante Andalucía. Para los 3 grandes bloques temáticos contaremos con 2 turnos de 2 minutos cada uno para cada representante y concluiremos con un mensaje final. Iremos cambiando el orden de intervención para que todos tengan la oportunidad de empezar y acabar alguno de los turnos establecidos. Dicho esto, entramos en ese primer bloque que es un posicionamiento inicial, 3 minutos, y comenzamos con el candidato del Partido Popular, Tony Martín. Cuando quieras, Tony. Pues buenas noches, palaciegos. Yo vengo en nombre del Partido Popular, como dice Carmen, el partido que sustenta al Gobierno de Andalucía de Juanma Moreno, y creo que estaremos de acuerdo, la gran mayoría, en que con Juanma Moreno Andalucía avanza y Andalucía mejora. No es que sea una opinión mía, no es algo que a mí se me esté ocurriendo ahora, lo dicen los datos. La economía en Andalucía ha crecido estos años más que la economía de España, el paro en Andalucía ha bajado, atención, 7 puntos con Juanma Moreno, desde el 21% hasta el 14%. Andalucía, se cuenta ahora y no se cree, es la comunidad de España hoy con más autónomos de España, por encima de Cataluña, por encima de la Comunidad de Madrid. Otro dato impactante, de cada 10 empresas que se constituyen en España, 8 son hoy empresas andaluzas. Posiblemente el dato más importante que haya, la tasa de abandono escolar,
que es el dato que te dice si nuestra comunidad va a ser en el futuro más competitiva o menos, ha caído 7 puntos en Andalucía y nunca había estado tan cerca de la tasa de abandono escolar de España. Pagamos menos impuestos que nunca en Andalucía porque Juanma Moreno los ha bajado todos y además ha duplicado prácticamente el presupuesto para sanidad, para educación y para políticas sociales. Que nadie vea en esto triunfalismo porque no lo hay. Hay muchísimo que mejorar en una comunidad que partía de unos registros muy atrasados, pero estamos en el camino apropiado, en el camino que le interesa a los andaluces. Necesitamos estabilidad que significa una mayoría amplia para que ese camino que hemos emprendido y que le interesa a los andaluces no vayamos a frenarlo ahora por intereses políticos de otros. Yo creo también que tenemos un presidente querido por los andaluces, solo hay que andar con él por la calle para darse cuenta. Creo que otros apenas pueden salir a la calle porque lo que hacen los andaluces es abuchearlos porque no se sienten representados por ellos. Y por último decirles que tenemos mucha preocupación en estas elecciones porque la campaña empieza con el partido principal de la oposición en Andalucía hundido en la corrupción. Fue un escándalo lo que vimos ayer en el Tribunal Supremo, pero lo cierto y verdad es que hoy las portadas de los periódicos lo que dicen es que Pedro Sánchez conocía toda la corrupción de Koldo, de Ábalos, de Aldama, y nuestra pregunta es si el Partido Socialista llega a estas elecciones dopado gracias a esa financiación irregular, llega dopado y con ventaja por la corrupción que protagonizaron estos señores, parece que de la mano de Pedro Sánchez y quién sabe, a lo mejor también de su vicepresidenta María Jesús Montero. Estabilidad frente a líos, ese es el gran referéndum del día 17 de mayo. Gracias, Tony. Pues tiene el turno el representante del Partido Socialista. Pues muy buenas noches a todos los palaciegos y palaciegas. Evidentemente, el planteamiento que trae el Partido Socialista a este debate es hablar de los problemas que le afectan a los vecinos y vecinas de los palacios. Ya hemos visto los derroteros por los que va a ir la participación del Partido Popular. ¿Ha pronunciado algo el portavoz del Partido Popular sobre los problemas que tiene este pueblo con la sanidad? No. Lo que vamos a escuchar del Partido Popular son titulares vacíos, titulares sin alma, que es todo lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, y recurrir constantemente a la figura de Pedro Sánchez. Es el patrón que han seguido durante toda la legislatura. Hablan de estabilidad, cuando la Andalucía real, la Andalucía real que podemos encontrar aquí en este pueblo, en los palacios, no vive estable. La Andalucía real vive esperando una cita con el médico de cabecera, la Andalucía real vive esperando una cita con un pediatra, la Andalucía real vive esperando una cita para una prueba diagnóstica, para un cribado, para una intervención quirúrgica. La Andalucía real de aquí de los palacios vive esperando pues que le llegue la ley de la dependencia. Muchos jóvenes de la Andalucía real de aquí de los palacios lo que están esperando es que haya una vivienda asequible, no VPO a 350.000 euros como construye el Partido Popular. La Andalucía real es la de muchos jóvenes que evidentemente quieren cualificarse y capacitarse y que haya pues una oferta formativa que sea de calidad y que puedan recurrir a ella en la formación profesional pública. Esa es la Andalucía real. La única estabilidad que ha conseguido el Partido Popular durante estos últimos años es consolidar a Andalucía en los primeros puestos donde más se espera, ahí de manera estable y permanente. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. La única estabilidad que ha conseguido el Partido Popular durante estos 4 años ha sido la de la cuenta de resultados de grandes corporaciones privadas a la que le ha ido dando lo que era de todo, la gestión de los servicios públicos. Ese es el modelo del Partido Popular. Por eso no ha hablado el portavoz del Partido Popular en este inicio de los problemas reales que le preocupan a los vecinos y vecinas de los palacios. Y yo lo que le pido solo a los vecinos de los palacios que en este debate, atendiendo a lo que van escuchando, piensen en una cosa. ¿En qué ha mejorado la sanidad pública en este pueblo en los últimos 8 años? ¿En qué ha mejorado la educación pública en este pueblo durante los últimos 8 años? Si se puede ver aquí en los palacios, yo he recorrido este pueblo en muchas ocasiones, he vuelto a venir a este pueblo. ¿Dónde están las infraestructuras que prometió el Partido Popular para este pueblo? ¿Cuáles son las infraestructuras sanitarias nuevas que ha hecho el Partido Popular en este pueblo? ¿Cuáles son las infraestructuras educativas que ha hecho el Partido Popular en este pueblo? ¿Dónde está la política del Partido Popular para los palacios, para la provincia de Sevilla? Todos son titulares vacíos, sin alma, muy grandilocuentes, donde el Partido Popular lo que ha hecho durante estos últimos 4 años
Es no entender la sanidad como el corazón de Andalucía, sino como una oportunidad de negocio. No entender la educación como el alma de la igualdad de Andalucía, sino como una posibilidad de mercado. No entender la vivienda como un derecho, sino como un activo inmobiliario más. Y no entender la dependencia como hay que entenderla, como un compromiso humanitario. No, la ha entendido como un expediente donde lo que ha hecho es burocratizar más y olvidarse de los cuidados de la gente. Esa es la realidad que se tiene que debatir hoy. Muy bien, pues representante de Vox. Muy buenas noches a todos los ciudadanos de Los Palacios que nos estén viendo, y hoy, bueno, pues volvemos a ver cómo el Partido Popular y el Partido Socialista se pelean y se van a seguir peleando de aquí al próximo 17 de mayo, pero el día 18 de mayo volverán a ser esa gran coalición bipartidista en Bruselas, donde el 91% de las veces siempre votan en el mismo sentido junto a los verdes, y donde se redactan, se aprueban y luego se implementan todas esas normativas y regulaciones que hacen que, por ejemplo, aquí en Los Palacios, pues crear un negocio sea imposible, donde el sector primario pierde valor por la cantidad de trabas administrativas, por la competencia desleal que entra por las fronteras, y aquí lo conocemos muy bien con el arroz, y hemos visto todos estos años que no hemos podido sembrar esas maravillosas tablas de arroz en la marisma de Guadalquivir por falta de infraestructuras hídricas, y ahora que vemos cómo los pantanos están llenos, pues ya tanto Partido Popular como Partido Socialista pues ya no hablan de sequía, porque ahora está lloviendo, ya no hablan de sequía, ya no hablan de las infraestructuras hídricas que hacen falta aquí en Los Palacios con las mismas convicciones. Yo, como balance de estas dos legislaturas del Partido Popular, solamente puedo decir que son 7 años perdidos, 2 legislaturas perdidas, porque al final Andalucía sigue necesitando ese cambio de 180 grados que no se ha producido hasta el momento. El Partido Popular y el Partido Socialista han demostrado que uno es el PSOE rojo, otro es el PSOE azul, y en vez de cambiar, lo que ha hecho el Partido Popular y Juanma Moreno a la cabeza es gestionar todas esas políticas socialistas que habíamos heredado. Antes acusábamos al Partido Socialista de corrupción por los famosos casos como los ERE, las FAFE, y ahora, por ejemplo, tenemos al Partido Popular que calla cuando hablamos de corrupción, y tenemos el caso Mascarillas, en el que el Partido Popular de Almería nos ha estado robando a todos los andaluces cuando estábamos en los hospitales muriendo en plena pandemia por el COVID. Al final son lo mismo. Podemos hablar, por ejemplo, de los gastos superfluos. Yo me acuerdo de las campañas anteriores, cuando hacíamos oposición al Partido Socialista, que hablábamos de los gastos superfluos, de las redes clientelares del Partido Socialista, y el Partido Popular las ha mantenido todas. Ha aumentado, no es que las hayamos mantenido, es que las ha aumentado. Ha aumentado un 18% los cargos de libre designación con respecto al Partido Socialista. Ha aumentado 2.900 personas cargos a dedo que no tenía el Partido Socialista. La FAFE, que eran los enchufados del Partido Socialista, ahora son los empleados fijos del Partido Popular. Los sindicatos que han estado traicionando a los trabajadores españoles, que han vivido de nuestras subvenciones, reciben las mismas subvenciones con el Partido Popular que reciben con el Partido Socialista. Pero además, todavía peor, les estamos favoreciendo y facilitando que nos devuelvan toda la deuda que tienen los andaluces, una deuda que están devolviendo con el dinero de los andaluces, que debería estar en sanidad, que debería estar en educación y que debería estar en dependencia. Y es más, la publicidad institucional, el Partido Popular la ha aumentado en un 140% con respecto al Partido Socialista. Efectivamente, han conseguido que Juanma Moreno caiga muy bien, que abrace a todas las señoras, con una publicidad institucional que ha manoseado a todos los medios de comunicación y tertulianos de los medios de comunicación Gracias, públicos Javier. y privados. Pues tiene la palabra el representante de Por Andalucía. Bueno, buenas noches, palaciegos y palaciegas. Yo creo que lo que hemos podido ver hasta ahora es lo que nos quieren los andaluces y andaluzas, ¿no? Tirarse entre uno y otro. Nosotros para Andalucía queremos ser un proyecto de gobierno transformador y constructivo. Y yo creo que el debate de hoy debe girar y debe ser importante para que la ciudadanía sepa con claridad dónde estamos cada uno de los proyectos políticos que hoy estamos sentados aquí, ¿no? Y debe ser importante también para que conozca a quién defendemos cada uno de los proyectos políticos. Y sobre todo debe ser un debate y una proyección de cada una de las candidaturas para decir qué modelo de Andalucía defendemos. Nosotros desde Por Andalucía lo tenemos claro. Yo creo que la política va de eso, ¿no? De tomar partido, y hay dos cuestiones o dos disyuntivas. Una es si se gobierna a una minoría privilegiada, como hasta ahora, o para la mayoría social, como es lo que queremos nosotros. Nosotros decimos con absoluta claridad que Por Andalucía quiere defender a la mayoría social, quiere defender a la gente trabajadora que madruga y que le cuesta llegar al final de mes, y quiere defender a los jóvenes que quieren emanciparse pero ven la vivienda como un lujo y es imposible
esa garantía habitacional. Y defendemos a la familia, queremos defender a la familia que le cuesta cada vez más llegar al final de mes o llenar la cesta de la compra, ¿no? A los autónomos, a los pequeños agricultores que pelean cada día para salir adelante, y eso en esta tierra se conoce perfectamente. Y a quien viven en nuestros pueblos y no se les da alternativa más que tengan que abandonarlo. Ahí queremos nosotros estar, ahí queremos nosotros defender a quien siente Andalucía y que siente que merece mucho más de lo que hasta ahora se nos ha ofrecido. Porque nuestra tierra tiene talento, tiene capacidad, tiene recursos, tiene una enorme fuerza. Y así lo pensamos y así no lo creemos. Lo que ha faltado, desde nuestro punto de vista, ha sido valentía política para poner todo eso que tiene Andalucía a favor y al servicio de la gente. Por lo tanto, hoy Andalucía atraviesa problemas serios, y hay que reconocerlo: emergencia habitacional, servicios públicos tensionados, educación pública sin inversión, ni capacidad, ni proyección, y una juventud que tiene que elegir o entre precariedad o marcharse de nuestra tierra. La verdad que estos son problemas graves que nosotros queremos abordar desde la responsabilidad, y que hoy quien gobierna está instalado precisamente en el plurireportaje, en la propaganda, en titulares, más bien en algo que Andalucía la pone en un momento o en un espacio secundario en vez de protagonista, no solo en nuestra tierra, sino de cara a un enfoque en nuestro país. Nosotros no aceptamos esa resignación y queremos y venimos a decir claro, a defender lo que he dicho anteriormente, a la clase trabajadora, al pequeño y mediano autónomo, al agricultor, al final a la mayoría social, y venimos a decir que hay alternativas. Y hay alternativas que pasa, como digo, por unas políticas de vivienda claras, reales y valientes, por unas políticas de educación y sanidad pública que pongan en el centro de verdad a la sanidad, y que los que vivimos en el día a día en nuestros pueblos vemos como al final esas listas de espera, por mucho que digan, siguen aumentando. Y en este sentido, este debate, esta campaña, estas elecciones, debe de elegir entre seguir igual o abrir un tiempo nuevo en Gracias. Andalucía. Muchas gracias, Francisco. Cerramos este posicionamiento inicial con Adelante Andalucía. Bien, bueno, pues muy buenas noches a todas las palaciegas, a todos los palaciegos. Voy a aprovechar esta introducción un poco para presentar el proyecto de Adelante Andalucía. Bueno, Adelante Andalucía somos un partido, pues, chiquitito. En verdad tenemos solo 2 representantes en el Parlamento. Somos mi compañero José Ignacio García, el portavoz, y yo, pero tenemos, perdón, tenemos muchísima gente también. Nuestra única pata no está en el Parlamento. Tenemos siempre en la cabeza, y nos hemos comprometido a ello desde siempre, tener una pata fuera, porque no somos profesionales de la política. Somos gente que hemos venido a la política, pues hemos llegado desde diferentes lugares, desde la enseñanza, en mi caso, y hemos venido a la política a mejorar la vida de la gente, si no, ¿para qué? Ese es nuestro único empeño. Somos un partido netamente andaluz, no tenemos mochila, no cargamos con responsabilidades de fuera de Despeñaperros para arriba, no obedecemos a nadie que no sea a los intereses del pueblo andaluz. Y dentro de ser un partido chiquitito y dentro de nuestra modesta aportación en el Parlamento y en las calles, pues hemos sido un partido muy útil, podemos decir, durante todos estos 4 años. Pues porque hemos sido propositivos, más allá de estas peleitas partidistas que se traen entre ellos siempre. Muchas veces estas peleitas han venido por instrucciones que vienen de Madrid. Nosotros no respondemos a esos intereses espurios que no responden a las necesidades de nuestra gente. Entonces hemos sido muy propositivos, hemos propuesto montones de normativas, hemos propuesto una ley de protección a las mujeres con menopausia, hemos propuesto una ley de salud mental para jóvenes, hemos propuesto una ley de vivienda, hemos propuesto y hemos llevado hasta el Congreso una ley de gafas gratuitas que ha salido adelante gracias a la iniciativa de Adelante Andalucía, porque nos empeñamos, y eso es lo único que nos interesa, hemos venido a la política a mejorar la vida de nuestra gente. Entonces, ¿de dónde viene Adelante Andalucía? Bueno, pues somos un partido que viene de los servicios públicos, que venimos de la sanidad pública, que venimos, que somos quienes somos gracias a la educación pública, que somos quienes somos gracias a que, bueno, solicitamos VPOs, ahí estamos nosotros. A nosotros nadie nos tiene que contar las listas de espera de dependencia, ni nos tiene que contar las listas para la espera que hay que hacer para llegar al médico de cabecera. 21 días tardaron de la última vez en darme a mí cita en la salud pública andaluza. Por tanto, conocemos el pueblo andaluz pues porque, bueno, pues porque venimos de ahí, sencillamente. ¿Y cómo vamos a seguir trabajando estos 4 años? Bueno, pues nuestro objetivo es mejorar la vida de la gente echando a las derechas.
Las derechas están llevando a cabo un plan de privatización de los servicios públicos que es terrible para Andalucía, que está llevándose por delante los servicios públicos que hemos construido con tanto esfuerzo en Andalucía, céntimo a céntimo, de todos los impuestos de los andaluces y de las andaluzas, y ya está bien. Andalucía tiene que tener su voz propia y esa voz ahora mismo es Adelante Andalucía. Muy bien, gracias Begoña. Pues vas a seguir tú porque seguimos ya con el primer bloque temático y vamos a tocar aspectos de especial relevancia para la sociedad andaluza, como hemos insistido, como son la sanidad, la educación, políticas sociales, y en este orden de intervención abres tú ese primer turno. Así que seguimos, si te parece, con los temas especiales. Sí, estupendo. Bueno, este bloque en realidad es el núcleo de las preocupaciones de los andaluces. La sanidad sigue siendo la preocupación cada vez mayor de los andaluces y de las andaluzas, y como decía antes, en adelante vamos a defender los servicios públicos con uñas y dientes hasta el último aliento, porque es que venimos de ahí, ¿cómo no vamos a hacerlo? ¿No? Decía el señor Tony Martín que Andalucía avanza, ¿no? No, Andalucía, según ustedes, hasta vuela. Andalucía vuela. Andalucía vuela es el programa que tienen para poner wifi en los hospitales y centros públicos de salud. Y esto es una tomadura de pelo, porque lo que necesita la sanidad pública de Andalucía es una inversión grandísima que se le está robando, 4.700 millones que han pasado durante todos estos años que ustedes llevan gobernando de los impuestos de los andaluces, dinero público que se le está dando a las manos privadas. Y esto no es una cuestión de están gestionando mal, han tomado decisiones inadecuadas, se han confundido, son errores, no. Este es el plan que tiene el Partido Popular de sacar negocio de todo. De sacar negocio de todo. Es un plan perfectamente calculado de vaciar los servicios públicos y derivar ese dinero en sanidad, en educación, en dependencia, a la empresa privada, a sus amiguitos de la empresa privada. No podemos estar en Andalucía a la cola de todo después de 40 años de democracia. Es que aquí parece que entre unos y otros no han tenido ustedes un ratito para sacar a Andalucía de la cola, del final de todos los indicadores que tenemos de pobreza, de empleo, en fin. Por lo que sea, no han encontrado ustedes el momento de mejorar Andalucía. Y es difícil también reconocer que Andalucía, hombre, en la casa de una, es difícil reconocer que tenemos problemas. No nos gusta hablar de los problemas que tenemos, pero solo si los expresamos podemos encontrar una solución. Ha sido realmente un escándalo y ha sido una tragedia, ha sido dramático el caso de los cribados de cáncer de mama, que es una demostración de cómo el Partido Popular está empeñado en hacernos la vida imposible a los andaluces y a las mujeres andaluzas. Gracias, Begoña. Turno de réplica para Partido Popular. 2 minutos, recuerdo, ¿vale? Sí. Yo, por darle un poco de vidilla al debate, no solo voy a intentar contar posicionamiento de mi partido, sino también entrar un poco en diálogo o contestar con algunas cosas que oigo al resto de portavoces. Begoña hablaba de que su partido, su formación es muy pequeñita, que son solo 2 diputados, pero que habían propuesto muchas cosas, ¿no? Desde la mayoría, que normalmente se vincula a algo negativo, a algo sectario, a algo que no deja paso a otras formas de pensar, desde la mayoría que ha tenido el Partido Popular hemos respaldado iniciativas de Adelante Andalucía. Esa ley de la gratuidad de las gafas que fue al Congreso porque la mayoría la apoyó. Y yo creo que debería reconocerse de la misma manera que deberían reconocer todos los grupos que nunca en la historia del Parlamento de Andalucía los presupuestos de la Junta habían tenido tantas enmiendas aprobadas del resto de partidos políticos. Me gustaría también decirle a Francisco, de Por Andalucía, que es verdad que la política es importante a nivel municipal, él es alcalde, pero debería yo recordarle, Francisco, de que el dinero que la Junta de Andalucía da a los ayuntamientos para que gestionen los servicios, que los ciudadanos no tienen por qué saberlo, pero se llama Patrica, pues la Patrica fue precisamente vuestro candidato, el señor Maillo, el que cuando era director general de Administración Local la bloqueó y la paralizó, y la tuvo paralizada todos los años que fue parte del gobierno de Andalucía. Un poco de coherencia. Javier, el candidato de Vox, nos hablaba también de la corrupción de los partidos. La corrupción, desde luego, es una lacra que hay que eliminar, pero es una corrupción que está en las personas, más que en los partidos. Yo te lo digo porque venir aquí con esa especie de sello de limpieza, yo soy la limpieza y ustedes sois la corrupción, me hace y me obliga a decirte que el único candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en la última década
que ha tenido que dimitir por estar imputado por la justicia ha sido el candidato de Vox, señor Serrano. Y Rafa, sobre el tema de la sanidad, bien, entrando en estos segundos que me quedan, solo decirte que la sanidad tiene muchos problemas, eso es evidente. Es una sanidad que atiende a 8.600.000 personas. Eso es una población mayor que varios países europeos. Pero luego entrar en detalles y en debate, no deberíamos denigrarla. Tenemos una sanidad que salva miles de vidas y que atiende a la salud de 8,5 millones de personas y es la mejor de España. ¿Turno para el PSOE? Pues bueno, lo que se agradece es que el Partido Popular después de 8 años se haya dado cuenta del calibre de la sanidad en Andalucía, porque nos dijeron en el 2018, nos decíais en los mensajes que lanzaba Moreno Bonilla que veníais a gestionar la sanidad mejor, que iba a ofrecer mejores soluciones y que iba a ser mucho más eficiente. Y la pregunta que se tienen que hacer los vecinos que nos están viendo es ¿por qué la sanidad pública, teniendo más recursos que nunca, genera más angustia que nunca en los andaluces? ¿Por qué hay más listas que espera que nunca? Donde Moreno Bonilla decía que venía a erradicar las listas de espera. El último presupuesto de un gobierno socialista en materia sanitaria, y eso está ahí en los presupuestos, Tony, sabes que tenía 9.800 millones de euros. El presupuesto en sanidad del año 2025 del Partido Popular tenía 15.200 millones de euros. ¿Por qué, existiendo más dinero que nunca, por qué hay más angustia que nunca en los andaluces? Tony, eso hay que explicarlo. Y tiene una explicación, no es el dinero, es el modelo sanitario, como ya se ha dicho. Porque lo que habéis hecho, primero ha sido deteriorar la atención primaria posta. Lo segundo que habéis hecho ha sido colapsar las urgencias de los centros de salud y las urgencias hospitalarias. Y lo tercero que habéis hecho es eternizar las listas de espera. Y cuando se eternizan las listas de espera, se abre la puerta al mercado de la privada. Al mercado de la privada. Por eso Sevilla, en el año 2024, 30 sevillanos al día se pasaron a la privada. Por eso Sevilla tiene el mayor número de infraestructuras sanitarias privadas en los últimos años. Solo hay que ir al entorno del Virgen del Rocío. Por eso Sevilla es la provincia de Sevilla donde más ha crecido la sanidad privada, fruto del modelo que habéis desarrollado durante estos últimos años. Y aquí están los vecinos de Los Palacios que saben perfectamente lo que habéis hecho con la atención primaria. Robarle la dignidad a la atención primaria, al corazón del sistema. Y eso lo padecen todos los días los vecinos de Los Palacios. Por lo tanto, no hay que ser soberbios y reconocer en las cámaras lo que están sufriendo con la sanidad los vecinos de este pueblo, como de todos los pueblos de la provincia de Sevilla. Aquí ya no vale la retórica de grandes titulares que se practica en el Parlamento, porque aquí nos escuchan los vecinos, Tony. Muchas gracias. Vox. Bueno, yo, al hilo de lo que dice el compañero del Partido Popular, el Partido Socialista, con respecto a la sanidad, tenemos 2 legislaturas perdidas. El Partido Popular no ha cambiado el modelo sanitario, simplemente se ha dedicado a gestionar el modelo heredado por el Partido Socialista. El ejemplo lo tenemos en la crisis del cribado de cáncer, que para exculparse decían que era un protocolo de la sanidad de la etapa socialista y que, por tanto, bueno, pues se han dado cuenta ahora que ha saltado el de este. O sea, realmente no tenían estudiado cuál era el problema. Y tenemos que ser claros, la sanidad andaluza ahora tiene más sanitarios que nunca, tiene más inversión que nunca, y lo cierto y verdad es que hay 1 millón de andaluces en la lista de espera, que tenemos la lista de espera más larga de España. Y ni un solo partido político habla de uno de los grandes problemas que está teniendo la sanidad. Aparte de una mala gestión, es que está colapsada por la inmigración ilegal. Y ahí Vox se queda solo. Es decir, usted va a cualquier centro de salud, de cualquier barrio o de cualquier municipio de Andalucía o de España que esté afectado por la inmigración ilegal y los centros están colapsados. En España han entrado en los últimos 5 años 3 millones de personas de manera ilegal, y este país no ha crecido ni en vivienda ni en sanidad lo suficiente para poder atender esta demanda. Y todo está colapsado, la sanidad, la vivienda, las ayudas sociales, y esta es la verdad. Y aquí Vox se queda solo. Y ahora dirán ustedes que si yo soy un populista, que parece mentira, que ataque al más débil, que ataque a los que vienen de fuera, a los que no tienen nada. Eso es mentira. Yo no ataco al más débil, yo no ataco al inmigrante, ataco al efecto de la inmigración ilegal. Y todos los palaciegos que nos están viendo hoy saben que eso es verdad. La lista de espera más larga de España. Los sanitarios, teniendo más sanitarios que nunca, las listas de espera más largas, y los sanitarios están peor tratados que nunca. Antes se iban al extranjero y ahora se van a cualquier comunidad autónoma limítrofe porque tienen condiciones laborales mejores. En el 2025, 7.000 dependientes andaluces han fallecido con la dependencia reconocida y esperando a cobrarla. Y tenemos en Andalucía el peor ratio de sanitarios. Tenemos 509 sanitarios por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 568. Continúa por Andalucía.
Bueno, yo creo que Andalucía y los servicios públicos, sanidad, educación y política social no aguantan más una legislatura de Moreno Bonilla, y eso no lo digo yo ni se me ocurre de forma espontánea. Yo creo que estamos en un momento histórico donde hay el mayor consenso de reivindicación y de molestia con la gestión de los servicios públicos en nuestra tierra, y eso es evidente, hay consenso social sobre eso, y ahí están las movilizaciones, y quien no la lea de esta manera se equivoca. Pero claro, yo creo que lo que hay detrás es un modelo claro de intentar adelgazar estos servicios públicos, porque es una buena tajada mercantil para grandes intereses económicos, y tenemos un gobierno donde hace alianzas y pone alfombra para que entre ese capital privado. Y las consecuencias son claras, listas de espera, dependencia. Andalucía somos de las comunidades que más tenemos que esperar para que nos lleguen los servicios de dependencia. Casi 7.000 personas y andaluces han fallecido en el año pasado esperando un servicio de la atención de la dependencia, un pilar fundamental, si no lo creemos de verdad, en el estado de bienestar, y esa es la realidad. Más allá de los titulares, esa es la realidad, y esa es la cruda realidad que viven todos los vecinos y vecinas en los pueblos día tras día. Y nos llega, yo tengo el honor de ser alcalde de un pueblo del medio rural, y nos llegan constantemente este tipo de quejas, porque además somos los primeros en recibir esas quejas y esos problemas. Nos llaman a la puerta por el tema de la dependencia, por el tema de la sanidad y la educación. El otro día estuve yo en un debate que hizo la ONG Plan Internacional, que era el informe andaluz sobre el estado de la adolescencia, y lo decían los jóvenes claramente: me están abocando con estas políticas a tener que decidir pagar o no estudiar, pagar por estudiar o no estudiar en la FP en concreto. Y esa es la realidad, que no nos intenten engañar y decir o desvirtuar esa realidad, ¿no? Y de cara a la financiación, bueno, Tony, es que yo creo que os estáis situando el gobierno andaluz en un papel muy conformista. Es decir, claro, podría haber subido un poco la patrica, pero ¿es real, es suficiente para prestar los servicios públicos en los municipios la patrica y lo que había subido? Porque claro, tú te puedes anclar al pasado de que mi candidato, de que el Partido Socialista no la subió, la congeló, pero ¿realmente ustedes creéis y estáis contentos con lo suficiente que la habéis subido? Porque al final tenemos que hablar de políticas reales que corrijan la realidad. Muchas gracias. Seguimos con este bloque. Adelante, Andalucía. Sí, bueno, en adelante lo tenemos clarísimo. El Partido Popular es el lobo disfrazado de cordero. Esa falsa moderación, esas fotitos que se hace Juanma Moreno Bonilla, esa línea de tranquilidad para el pueblo andaluz, es todo mentira. Es todo mentira, porque el pueblo andaluz vive hoy peor que ayer, y tenemos claro que vamos a vivir peor que mañana. Desde adelante lo que defendemos es que la sanidad tiene que ser 100% pública. Ya basta de chiringuitos de sus amigos, de Adeslas, de Quirón y de las farmacéuticas. Ya basta de chiringuitos, todo este dinero. Hay una medida, una medida que es necesaria. El dinero que se ha mandado a la privada, tiene que volver a la pública. Hemos propuesto una ley de salud mental para la adolescencia. Hemos propuesto una ley de lucha contra el cáncer, dado que ustedes son bastante ineptos en este tema y de verdad las mujeres nos tienen abandonadas. Pero no quiero que se me vaya el tiempo sin hablar de educación. La educación, en educación es que somos los grandes olvidados de la Junta de Andalucía. No se les olvida quitar dinero público y mandarlo a la concertada, eso no se les olvida. Los 1.100 millones que en este presupuesto de este año de dinero público que tendría que ir a la educación pública para dar herramientas a nuestros niños, las mejores herramientas para salir adelante, que la realidad ahí fuera en Andalucía lamentablemente es muy dura. Nos los quitan a los docentes, a las petís, a los niños con necesidades especiales, y están ustedes jugando con el futuro de nuestros niños. Todo ese dinero que vuelva a la pública, porque igual que no les tiembla el pulso al cerrar, al eliminar, ¿no? Carmen Castillo decía, la consejera de Educación, no eliminamos aulas, las aulas están ahí, podemos recuperarlas cuando hagan falta. Bueno, pues hacen falta. Y igual que no les tiembla el pulso al cerrar aulas en la pública, que no les tiemble el pulso al cerrar aulas en la concertada, porque en la pública hace falta de todo, de todo. Estamos los docentes exhaustos, estamos administrativamente y burocráticamente asfixiados y nuestros niños no están recibiendo la educación que se merecen. En Andalucía no estamos al final de educación porque somos más tontos, en absoluto. ¿Son más listos los finlandeses? En absoluto. Nuestros niños son igual de listos que cualquiera, pero necesitan los medios y ustedes nos están abandonando. Turno de réplica para Partido Popular. Hablando de sanidad, como enlazo con lo del final, la sanidad en Andalucía y en todas las comunidades tiene que mejorar, evidentemente cambiando el modelo. Tú hablabas de que no era un problema solo de dinero, sino un problema de modelo.
Ya ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía un cambio de modelo para modernizar, para digitalizar, para que la atención sea más rápida, la atención sea mejor, claro que sí, pero la apuesta también se ve en los presupuestos. 9.000 millones dejó el PSOE, 16.000 millones de presupuesto tiene la sanidad hoy, 90.000 profesionales en la sanidad dejó el PSOE, 128.000 hay ahora. Un centenar de infraestructuras sanitarias nuevas entre hospitales, centros de salud, se han puesto en marcha con Juanma Moreno. Eso evidentemente es una apuesta. Y Rafa, es sorprendente que digas que ha hecho el Partido Popular por los sevillanos en sanidad. Es sorprendente que lo digas desde el Partido Socialista, que dejasteis jaramagos en dos hospitales sevillanos como el Hospital Militar y el de la Cartuja, dos hospitales que hoy están funcionando y puedo dar prueba, lamentablemente prueba de ello en los últimos días, de una manera perfecta. Sorprende que María Jesús Montero venga a dar soluciones. Fue consejera de Sanidad y con ella se pusieron en la calle 7.700 profesionales sanitarios en Andalucía, se recortaron 1.500 millones de presupuesto, pero es que además fue la inventora de los conciertos sanitarios con la privada. No sé cómo podéis hablar de eso. Jamás Andalucía con Juanma Moreno ha llegado al porcentaje de dinero dedicado a los conciertos con la sanidad privada que dedicó María Jesús Montero. No hay credibilidad en vuestros mensajes. La sanidad tiene que mejorar, pero no la denigremos, lo digo como al principio. Tenemos que reconocer que tenemos la mejor sanidad de España. Gracias, pasamos a réplica por el... Con la derecha pasa esto, es imposible debatir porque anulan el pasado, anulan la memoria. Ellos quieren tener la razón en el presente, pero desvían la atención y no les interesa el pasado. ¿Quién gobernaba este país en los años 2016, 17, 18, 15, en ese momento de crisis financiera, de recortes brutales para todas las administraciones? Para ayuntamientos, comunidades autónomas, ¿quién gobernaba este país? El Partido Popular de Mariano Rajoy, que obligó a todas las comunidades autónomas a que recortaran y despidieran funcionarios públicos. Lo he reconocido, claro, 9.800 millones de euros el último presupuesto de gobierno socialista, obligado por un gobierno de España que quería aliviar el rescate de España con el pago de ese rescate por parte de todos los españoles y de los servicios públicos para que no lo pagara la banca. Eso se os olvida. Claro que hubo que llegar a esa situación, obligado por la política de la derecha, obligado. Pero tampoco te gusta recordar cuando la sanidad andaluza llegó al top, cuando la sanidad andaluza en los años 2005, 6, 7, 8, habría telediarios a nivel nacional porque investigaba con células madre, o era una sanidad pionera en el tema de trasplante. Lo que es ridículo es que 8 años después ustedes estéis hablando de cambio de modelo, el del copago, que es al que vamos. Y un poco de atención a la educación, como ha dicho Begoña, un poco de atención de todos los andaluces, porque están desarrollando el mismo modelo, el de la mercantilización, en la primaria, en la formación profesional y en la universitaria. Reducen 3.000 aulas públicas en Andalucía. Problema la natalidad. Pero qué casualidad, la natalidad no afecta a la concertada, que sigue creciendo. Con la formación profesional, ofertas de nichos de empleo disruptivos para los jóvenes, para el futuro, todo la privada, nada la pública. Más del 50% ha crecido la formación profesional privada. Y lo de la universidad es que pone los pelos de punta. Pone los pelos de punta el hecho de que solo han aportado a las políticas universitarias 5 universidades privadas en Andalucía sin criterios ni control. Que está favoreciendo el que se estrangule a la universidad pública, como le ha sucedido a la Universidad de Sevilla, que ha tenido que aprobar por primera vez un plan de ajuste de 16 millones de euros. Gracias, y que va a tener que cerrar clases públicas. Esa es la realidad del modelo. Pasamos a Vox. Bueno, con el tema de la sanidad hay datos objetivos, y es que al final tenemos más sanitarios que nunca, más inversión que nunca, y que las listas de espera son mayores que nunca. O sea, es que a partir de ahí ni se ha cambiado el modelo, simplemente se ha gestionado lo que se heredó. Invirtiendo más dinero y teniendo más sanitarios, los pacientes andaluces están en una peor situación. O sea, son datos objetivos, nada subjetivos, y que poco más tenemos que opinar. Y con el tema de educación, pues sí que me gustaría hablar un poco de datos también objetivos, porque bueno, aquí es muy fácil sacar una retórica para echarse en cara unas cosas y otras, pero al final los datos son tozudos. La tasa de abandono escolar de un 14,5%,
cuando en España está 2 puntos por debajo. El 40% de los universitarios en Andalucía se van de Andalucía porque no tienen oportunidades, y eso lo verán aquí los palaciegos. Cualquier hijo que haya estudiado formación profesional o haya estudiado en la universidad, la mayoría de ellos se tiene que ir de los palacios porque no hay oportunidades. 180.000 jóvenes en Andalucía ni estudian ni trabajan, y la media de alumnos universitarios en Andalucía es del 31%, cuando en España es del 41%, 10 puntos por debajo. Creo que la educación, además de la sanidad, tampoco funciona. Muchas gracias, y cerramos ya este primer bloque con la intervención de Por Andalucía. No olvidamos que muchos problemas vienen de lejos, pero yo creo que nos agradecen los andaluces y andaluzas que tiremos de nostalgia. Los andaluces y andaluzas quieren hablar de futuro. Y bueno, yo creo que no ha cambiado el modelo, ha cambiado el titular, o ha cambiado el relato. Después de 8 años, bienvenido a cambiar el relato y darte cuenta de una vez por todas de que la ciudadanía está padeciendo y sufriendo el deterioro y la privatización de los servicios públicos. Entonces, no hay cambio ninguno de modelo, lo tenían claro, había un cambio de relato. Un cambio de relato y un cambio de titular, porque estamos desgraciadamente acostumbrados a escuchar y a ver políticas de publirreportaje más que de actuación real. Mira, yo quiero pararme en una cuestión que además en los palacios es flagrante. Es la disposición y las políticas de infraestructura educativa en los pueblos por parte de este gobierno. Deficitaria y además de poca agilidad. Estamos acostumbrados los alcaldes y alcaldesas y los representantes municipales, junto con el movimiento social y educativo de nuestros pueblos, las AMPA y los docentes, a reclamar mejoras de infraestructura educativa, que es obvio que hace falta en toda Andalucía, especialmente en Sevilla. Pero estamos acostumbrados a recibir una respuesta de que, bueno, está en el plan de infraestructura educativa, a modo de intentar convencernos o tranquilizarnos, pero realmente no hay partida económica que sostenga ese plan de infraestructura. ¿Para qué queremos planificar si no tenemos al final recursos? Y yo coincido, aquí no es cuestión de economía ni es cuestión de recursos, aquí es cuestión de prioridades, Y por Andalucía lo tiene claro, vamos a poner en el centro y como prioridad los servicios públicos, porque no se trata de ponerlo porque ahora toca y viene una campaña, se trata porque es la vida de nuestros vecinos y vecinas, porque sin servicios públicos no hay democracia, porque sin servicios públicos no hay futuro en nuestra tierra. Entonces los servicios públicos va a ser algo fundamental, nosotros tenemos una prioridad clara en ese aspecto. Pues muchas gracias. Vamos a hacer un alto publicitario, un alto en este debate, muy pequeñito, unos consejos. Volvemos de nuevo en el debate especial Elecciones Andalucía. Volvemos, estamos de nuevo aquí en este debate especial Elecciones Andaluzas. Sin más preámbulos, entramos de lleno en el segundo bloque temático. Abordaremos cuestiones relacionadas con la evolución de la economía, el sector primario, la agricultura, que es tan importante en pueblos como Los Palacios y Villafranca, formación y políticas de empleo. Y este bloque lo abre el representante de la coalición de izquierdas por Andalucía, Francisco Martínez. Muy bien, bueno, yo creo que Andalucía no puede resignarse a liderar el paro mientras lidera el talento, lideramos el campo y la agricultura y desde luego las oportunidades en esta tierra, ¿no? Es una contradicción importante y que desde Por Andalucía creemos que se supera a través de reindustrializar desde un perfil y un enfoque verde, desde un apoyo claro a las pymes, desde la innovación y un empleo estable, que es lo que se echa de menos en esta legislatura por parte del gobierno andaluz, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que el campo es vital, es fundamental. Sin campo no existen los pueblos y tiene que ser algo prioritario en las políticas, y así lo tenemos nosotros, económica, de cualquier proyecto que se digne a presentarse a estas elecciones. El campo, más allá de los discursos, más allá de la política de última hora electoralista, necesita precios justos. Y yo creo que ahí el gobierno andaluz tiene mucho que decir y puede intervenir para que eso se dé. Porque al final eso es redistribuir y mejorar la distribución de la riqueza entre los pequeños y medianos agricultores que forman parte de la vida y de la articulación económica de los municipios. Y hace falta ponerlo alto en la mesa qué modelo de gestión de agua tenemos o queremos. Y yo creo que desde Andalucía lo tenemos claro, tiene que ser un modelo de gestión desde lo público
y, por supuesto, fomentar e impulsar el relevo generacional en el campo andaluz, que estamos desgraciadamente acostumbrados a que se concentre cada vez más propiedad en menos manos y eso expulse a los agricultores de nuestros pueblos y al final deje mermada la economía de forma drástica en cada uno de los municipios andaluces. Y bueno, yo creo que se ha pegado un paso importante y nos gusta más o menos, pero la reforma laboral ha sido un éxito y viene del gobierno central y hay que reconocerlo. Lo que echamos de menos que se acompase, se complemente por un gobierno andaluz, porque aquí no se trata solo de crear empleo, porque yo creo que ese debate está más que superado. Pues claro que queremos crear empleo, sino en qué condiciones creamos ese empleo, porque lo importante del empleo, además de las condiciones laborales y retributivas, es que es el mejor mecanismo para distribuir la riqueza en un territorio. Yo creo que las políticas de empleo activas por parte de la Junta de Andalucía han escaseado en estos últimos años. Gracias, Francisco. Begoña Izapor, adelante Andalucía. Sí, bueno, respecto al modelo económico, lo que es increíble es que Andalucía en 2026 siga viviendo del turismo. El año pasado Andalucía recibió 38 millones de turistas. Eso dobla por 4 veces la población de Andalucía. 57 millones de pernoctaciones. ¿Cuántos turistas más caben en Andalucía? Esa es la pregunta que nos hacemos desde adelante. ¿Cuántos turistas más caben en Andalucía? La Ley de Turismo Sostenible, que acaba de aprobar también el Partido Popular con su rodillo en el Parlamento andaluz, pues resulta que promueve el mismo modelo de turismo y ya está bien, porque es el mismo modelo que ya conocemos en Andalucía de hace mucho tiempo, de grandes multinacionales que vienen de fuera, que compran vivienda turística, que impiden que la gente viva con dignidad en sus ciudades, que las grandes cadenas hoteleras que están todas ocupando la Costa del Sol ni siquiera tributan aquí. Es el modelo que ya conocemos de hace mucho, de que vienen de fuera a comerse nuestros recursos, que vienen de fuera a aprovecharse de los recursos de Andalucía, de mano de obra barata, de nuestra situación estratégica en el Mediterráneo y que se llevan las ganancias bien calentitas. A nosotros nos dejan un empleo precario y una dificultad en la vivienda. Al Partido Popular no le gusta mucho hablar de las 640.000 viviendas que están vacías en Andalucía, en manos de fondos de inversión, en manos de grandes propietarios, de multinacionales, de César y Joseph, estos dos alemanes que tienen miles de viviendas. A eso no le gusta hablar el Partido Popular. Y que conste que no estamos hablando nunca desde adelante del piso en la playa que tenga una persona o del piso que has heredado de la casa de tu abuela. Son grandes propietarios que están acumulando vivienda y nos están impidiendo vivir con dignidad. Desde adelante proponemos que esas viviendas vuelvan al mercado de forma asequible, que se limite el precio de los alquileres a un 20% de la renta media de los barrios y que se limiten las viviendas turísticas, porque nos están haciendo la vida imposible a los andaluces. No podemos seguir con este modelo, que es totalmente insostenible, solo hay que ir a los barrios y ya se está extendiendo incluso a otros barrios que no son precisamente los centros turísticos históricos normalmente, ¿no? Gracias, Begoña. Toni Martín, por el Partido Popular. Decía que los datos son tozudos, parece que no hay quien no quiere entenderlo. Se habla de datos de empleo, esto es de hoy. Andalucía rebaja al mínimo histórico la diferencia del paro con España. Esto es de hoy, es la realidad, esto no son soflamas ni titulares, es la realidad de lo que está pasando y deberían reconocerlo. Y dicen, es que esto es por la reforma laboral de Pedro Sánchez, a ver si se suma Andalucía. Y entonces, ¿cómo es posible que en Andalucía se reduzca mucho más el paro? Pero ojo, no en términos globales, que podríamos decir, claro, es que somos más y hay más parados. No, en términos porcentuales. Por eso vamos convergiendo con España, porque aquí se crea más empleo. ¿Sabe por qué se crea más empleo? Porque hemos dado seguridad. Hemos dado seguridad. Es que antes la noticia en Andalucía es quién se llevaba el dinero, desde la administración. Éramos titulares por todos los casos de escándalos que conocemos, los ERE, Invercaria, los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora todos son medidas de gestión serias y de gobierno. En 8 años se han aprobado 8 presupuestos. ¿Cuánto ha aprobado la señora Montero en el Congreso de los Diputados en esta legislatura? 0 presupuestos. ¿Cómo se puede gobernar sin presupuesto? Es imposible, queridos amigos. 3,8 puntos de diferencia en el empleo, pero ¿cuántos puntos de diferencia en impuestos? Hemos bajado todos los impuestos sobre los que la Junta de Andalucía tiene capacidad normativa. ¿Saben cuántas veces ha subido los impuestos la señora Montero en estos años que ha sido ministra de Hacienda? 107 veces. Esos son los dos modelos entre los que tiene que elegir un ciudadano. El modelo de una administración que cobra muchos impuestos y es la administración la que decide en qué se emplea el dinero, o ese otro modelo que es el nuestro,
de que se bajan los impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, decidan cómo lo gastan y lo invierten. Eso estabiliza y hace que avance la economía, eso genera empleo y eso hace que haya más personas cotizando y también de camino más personas contribuyendo, con lo cual los servicios públicos son mayores y mejores. En la agricultura, pues ¿qué quieren que le diga? Lo que ha pasado, vamos concluyendo este una turno. pincelada, lo que ha pasado con la PAC ha sido un varapalo extraordinario. La pérdida para Andalucía es de centenares de millones de euros y eso es porque no ha habido una defensa en Europa de los intereses de los agricultores Gracias, andaluces. Tony. Rafael Recio, por el Partido Socialista. En este bloque yo creo que por respeto a la circunscripción en la que nos presentamos deberíamos bajar el balón al terreno, a la provincia de Sevilla, donde todo lo que voy a decir lo pueden contrastar todos los que nos están viendo buscándolo en cualquier medio digital. El Partido Popular lo que nos tiene que explicar es por qué la provincia de Sevilla ha sido relegada al 6º puesto en inversión por habitante. La provincia de Sevilla, con los gobiernos del Partido Popular, lo pueden comprobar los telespectadores. El Partido Popular lo que nos tiene que explicar es por qué está priorizando el desarrollo y la inversión en el litoral andaluz antes que en el interior de Andalucía. Eso perjudica, evidentemente, a la provincia de Sevilla, a nuestra capitalidad. ¿Por qué Málaga nos ha superado ya en Producto Interior Bruto a la provincia de Sevilla? ¿Por qué Málaga, según el INE, nos va a superar en población entre el 2030 y el 2039? ¿Por qué se está relegando a la provincia de Sevilla? ¿Por qué la provincia de Sevilla pierde competitividad empresarial, pierde competitividad turística, pierde dinamismo empresarial en favor de otras provincias? Principalmente del litoral. Porque si en el primer bloque veíamos que el modelo del Partido Popular está generando importantes desigualdades entre las personas en cuanto a un modelo que apuesta por la billetera, el de ellos, no por la igualdad de oportunidades, en este bloque lo que tenemos que tener presente es que también el Partido Popular y su modelo es el de la desigualdad territorial, que está muy presente en sus políticas. La provincia de Sevilla pierde peso con el Partido Popular. ¿Y por qué pierde peso? Pues porque deja escapar empresas importantísimas, empresas tractoras para la economía andaluza como Ayesa, que la ha comprado un consorcio del País Vasco porque la política de Moreno Bonilla ha sido malvender el capital que tenía en Ayesa, porque no desarrolla el potencial de la industria aeroespacial en la provincia de Sevilla, teniendo bloqueado todo lo que tiene que ver con la segunda fase de Aerópolis, porque la política del Partido Popular tiene una prioridad. Nosotros lo que pasa es que no entramos como ellos en la confrontación territorial. Pero Sevilla, con los gobiernos de la derecha y con los gobiernos de Moreno Bonilla, ha perdido bastante peso. Eso es hablar de economía y es poner el ámbito y el foco en nuestra circunscripción, que es esta provincia. Gracias, Javier Cortés, Vox. Bueno, yo para hablar de economía y empleo me gustaría poner en valor el acuerdo al que hemos llegado en Extremadura, tanto Partido Popular como Vox, porque va a ser la región donde menor IRPF se pague, por debajo de Madrid, y porque además hemos creado una consejería de desregulación, precisamente para facilitar la vida a todos esos autónomos y a todas esas empresas que ven en las trabas administrativas un lastre más para la creación de empleo, la creación de riqueza y que tanto les lastra en el día a día. Pero todo esto no va a servir de nada si no se apuesta de verdad por una reindustrialización de Andalucía y de toda España, y si no se apuesta de verdad por el sector primario y se le vuelve a dar el valor que tuvo antaño. El problema que estamos teniendo es que en nombre del fanatismo climático, en nombre de las políticas verdes, hemos dejado de fabricar. Ahora nuestra fábrica es China, como si China no emitiese CO2, como si China no tuviese térmicas, como si China no contaminase el mundo, y el sector primario hemos permitido que entre aquí una competencia desleal, que no se produce con los requisitos fitosanitarios que sí se le exigen a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, y que además son producidos productos que son producidos con mano de obra en muchísimos casos casi esclava o infantil. Una forma que a nosotros nos impide, de alguna manera, competir en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que los trabajos son cada vez más precarios, que los trabajos tienen cada vez menos duración y que, por tanto, estamos acabando con la clase media y con todo ese poder adquisitivo que antaño tuvieron nuestros padres, que con un solo salario se mantenía una familia y no solamente se podía acceder a una vivienda, sino que incluso se podía acceder a la segunda vivienda. Y hay un ejemplo que me van a entender perfectamente todos los palaciegos, para llevarlo al terreno, como dice el compañero del Partido Socialista. Antiguamente pequeñas explotaciones agrícolas generaban valor, generaban riqueza, y esos padres pudieron permitir que sus hijos fuesen a las capitales a formarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esos hijos han acabado sus estudios, ya sean de formación profesional, ya sean estudios universitarios, cuando han querido venir a su pueblo no han
podido, porque aquella explotación que antaño fue rentable para sus padres, hoy en día no tiene valor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esas pequeñas explotaciones se están vendiendo a fondos de inversión a precio de saldo, que sí tienen capacidad de transformar la tierra, de poner pozos, de poner plantaciones de superintensivo, y eso está provocando el envejecimiento de los palacios, la falta de oportunidades en los palacios y que nuestros hijos se tengan que ir a lugares donde no quieren estar, porque Gracias, ellos donde Javier. quieren estar es con sus familias. Continuamos con este bloque por Andalucía, Francisco. Bueno, en materia de impuestos, nosotros lo tenemos claro, hay que gravar los impuestos a quien más tiene, porque es una fuente de financiación fundamental para los servicios públicos, pero es curioso que aquí se hable de bajar impuestos cuando a la vez las políticas en servicios públicos están provocando que tengamos que pagar un FP de nuestros hijos o hijas para cuando estudien, cuando antes no se tenía que pagar, o tengamos que contratar a una persona que nos cuida a nuestras personas mayores cuando antes el servicio público lo cubría. Es decir, no nos engañemos, o sea, no podemos hablar de que se está mejorando los bolsillos de los andaluces, pero por otro lado, con las políticas que está haciendo en servicios públicos, se le está quitando a los andaluces porque tienen que pagar por las políticas de privatización, y esa es la realidad. Y esa es la realidad, y nosotros lo tenemos claro. Los impuestos es la base, o tiene que ser fundamental para financiar nuestros servicios públicos, y tiene que ser progresivo, y tiene que pagar quien más tiene. Y sí, vamos a freír impuestos a las rentas altas y a quien más tiene, porque eso es de justicia para mantener los servicios públicos. Y bueno, la reforma laboral, la posibilidad de que el gobierno andaluz complemente esa reforma laboral, la subida, es decir, votasteis en contra de la reforma laboral. Votasteis en contra de la reforma laboral y votasteis en contra de la subida del FMI. Herramientas fundamentales para la mejora y la calidad de vida de la clase trabajadora, y se votó en contra por parte del Partido Popular. Y habéis votado en contra recientemente a una medida sobre vivienda que beneficiaba a más de 300.000 andaluces para mantener el alquiler y no se le subiera el precio. Habéis votado en contra. Y eso es la realidad de vuestra política en Andalucía. Y hablando de vivienda y hablando de turismo, tenemos que hacer un marco regulatorio del turismo, porque no puede ser que al final ese turismo abusivo provoque lo que está provocando en la garantía habitacional en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Por lo tanto, políticas de vivienda, de regulación en los ámbitos donde el turismo esté afectando a la garantía habitacional. Movilizar la vivienda vacía y, por supuesto, hacer promociones de vivienda, que puede ser quizás algo más a medio o largo plazo, y a corto plazo acogernos a la ley de vivienda estatal, que la podemos hacer y no lo hemos hecho, que es una medida y una herramienta de garantía. Por lo tanto, no podemos hablar tampoco de competencia desleal y demás, después votamos a favor de Mercosur. O sea, esas contradicciones hay que ponerlas alto a la vez, y las tienen que saber los agricultores y los vecinos y vecinos de nuestros pueblos. Gracias, Francisco. Vamos concluyendo. Perdón, termino. Vale, adelante, Andalucía. Bueno, yo les pediría aquí a todos mis compañeros, por favor, que ya que estamos en Andalucía, ya que estamos en Sevilla, hablemos de Andalucía y desde Andalucía, y nos dejemos de estas palitas que se traen ustedes, porque yo creo que a los andaluces y a los palaciegos y palaciegas que nos están viendo les interesa muy poco lo que les mandan ustedes desde Madrid y las palitas que tienen siempre ustedes, porque en el Parlamento y en las instituciones públicas andaluzas se habla más de Madrid que de Andalucía. ¿Qué necesita Andalucía? Andalucía necesita un sistema de financiación que cumpla con Andalucía, que por lo que sea, en 40 años, pero ni con Rajoy, ni con Pedro Sánchez, con el gobierno más progresista de la historia, han conseguido llegar a un acuerdo para financiar decentemente Andalucía. Y por eso es necesaria una voz propia en Andalucía, por eso adelante es más necesario que nunca. Y vivirlo, este proceso, con una voz propia, pues sin complejos, sin agachar la cabeza por querer reclamar lo que Andalucía se merece desde Andalucía y sin tener que pedir permiso a nadie. Así que ya está bien de peleitas y vamos a lo que a la gente le importa. Está claro que el Partido Popular no quiere hablar de vivienda, Bueno, pues vamos a hablar de otras cosas. Tampoco quiere hablar de trenes. Hemos pedido, y se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía, exigir las competencias de los ferrocarriles, y ustedes dicen que no. O sea, quiero decir, dicen que no se aplica, que eso no. ¿Dónde está eso? Ustedes votaron a favor, ¿y ahora dónde está? Bueno, Palaciegos tienen un problema de trenes cuando quieren ir a Sevilla, cuando quieren ir a Utrera, en fin, ¿dónde están los trenes andaluces? Pues es necesario reclamar que eso se cumpla, que se cumpla la competencia de ferrocarriles. Y si hablamos de agricultura, bueno, pues hablemos de la defensa de la tierra, hablemos de agricultura, hablemos de la defensa de la tierra, hablemos de cómo el Partido Popular está vendiendo nuestra tierra a multinacionales y está vendiendo nuestra tierra a gente a la que no le interesa Andalucía. De nuevo, defender la tierra, hay que algunos se ponen la medallita de que defienden la tierra, de que defienden la agricultura, pero defender la agricultura no es defender las paguitas para las multinacionales, no es
no es defender los fitosanitarios que contaminan, sino que es defender una agricultura de medianas y de pequeñas explotaciones frente a las multinacionales que vienen aquí a aprovecharse de nosotros, y una agricultura y una ganadería pues familiar, sostenible, ecológica, social, que existe en Andalucía. Ya está viendo esos fondos de inversión que están comprando tierra, acumulando tierra y están dejando a nuestros jóvenes en los campos sin tener acceso a ella. Por el Partido Popular, ¿tiene turno de réplica? Dice la señora Eiza que no queremos hablar de vivienda y de trenes. De vivienda acaba de decir usted que, y el señor de Por Andalucía, que nos tenemos que acoger a la ley de vivienda nacional. ¿De verdad? ¿De verdad? Una ley que lo que ha venido es a provocar una hecatombe en la oferta de vivienda en España, porque lo que hace es acabar con la seguridad de cualquier persona que tenga un apartamento como segunda vivienda para poder alquilarlo, y el miedo ante que no tiene seguridad de que se le pueda meter a alguien allí, no hay posibilidad alguna de que los echen con la ley en la mano, hace que la oferta de vivienda haya disminuido drásticamente. Ante eso, ¿qué hemos hecho? Dice usted que no hemos hecho nada. Hemos aprobado la primera ley de vivienda de una comunidad autónoma en España. La ha aprobado Andalucía. ¿Y qué viene? A pelear por esa seguridad jurídica. Y de camino le voy a dar también dos datos. Andalucía, con Juanma Moreno, ha construido más vivienda pública en estos 7 años, no más vivienda pública, 4 veces más vivienda pública que los gobiernos socialistas en los 7 años anteriores. Y otra que le doy, Andalucía es líder en construcción de vivienda libre, comunidad líder. Me parece que son datos a tener en cuenta, ¿no? Y otro tema importante, y no puedo dejar de decirlo, dicen ustedes que hay que bajar el balón y hablar de la provincia y de temas que interesen a los ciudadanos. Hemos tenido no un gobierno aliado en Madrid, claro que hay que hablar de eso, hemos tenido un gobierno enemigo. Yo voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuánto dinero han puesto ustedes, Pedro Sánchez, para la S40? ¿Cuánto dinero para el puente del Centenario? Que hoy es un gran día para hablar del puente del Centenario. El puente de las mordidas. Ahora resulta que van a parar la obra porque la empresa ya no quiere seguir. La red de cercanía. ¿Habla usted de ferrocarriles? Claro que queremos pedir la red de cercanías para Andalucía. Queremos pedirlo, pero queremos pedirla en buen estado. No nos va a hacer el gobierno la jugarreta de largarnos una red que está absolutamente obsoleta, como hemos podido ver en esta comunidad y en otras. ¿Cuánto para la AP4? ¿Cuánto para el desdoble de la Nacional 4? ¿Cuánto para el AVE Sevilla-Faro-Huelva? ¿Cuánto para el AVE Sevilla-Cádiz, que en teoría decía Pepiño Blanco que iba a estar en 2012? ¿Cuánto para, por ejemplo, regenerar esa zona, esas empresas, esa infraestructura de potencia eléctrica que permitan que en Andalucía haya empresas que puedan instalarse? Ustedes no han puesto un duro, ustedes se han declarado enemigos de Andalucía porque aquí gobierna un partido que no es el suyo, señor Recio. Partido Socialista. Bueno, pues el problema de debatir con la derecha, debatimos con gente muy preparada, muy lista. No desprecian la verdad por ignorancia, la desprecian por cálculo electoral. Y es lo que acaba de hacer aquí el portavoz del Partido Popular. Es decir, todas las referencias que ha hecho de infraestructuras claves para esta provincia, evidentemente han recibido más potencial de inversión durante los últimos años que durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Solo hay que ver que uno puede coger hoy por hoy la carretera AP4 y llegar hasta Cádiz sin pagar peaje, un compromiso que nunca materializó el gobierno de la derecha y tuvo que llegar el gobierno de Pedro Sánchez para materializarse. Donde llegamos a este pueblo con ninguna infraestructura que se haya hecho por parte del Partido Popular, eso lo saben bien los vecinos de este pueblo. El compromiso de ese Juanma lo haría, de que iba a hacer el desdoble de la carretera que une Utrera con Los Palacios, sin ejecutar. Es el problema de debatir con la derecha. No es que desprecien la verdad por ignorante, porque Tony Martín es un señor muy listo, lo conozco, muy cualificado, muy preparado, es que la desprecian por cálculo electoral. No ha dicho nada de por qué la provincia de Sevilla pierde peso. Seguramente sea por culpa de Pedro Sánchez. Y en Málaga, que se pone a la cabeza, es gracias a Moreno Bonilla. Eso es lo que ha ocurrido durante estos últimos 8 años por parte de la derecha andaluza. Votan en contra de todo lo que beneficia a los andaluces en Madrid y se aprovechan de todo lo bueno que le ocurre a Andalucía gracias a las políticas de otros. Ese es el gobierno moderado, ese es el gobierno del consenso y ese es el gobierno de este presidente que parece que no molesta. Pero no es que no moleste, Juanma Moreno es que no gobierna. Siempre todo es responsabilidad de otro, o de un alcalde, o de un presidente de una diputación, o del presidente de España, o incluso de las mujeres, las pobres, por sufrir el cáncer. Ese es el gobierno que tenemos. Como bien se decía anteriormente, un gobierno disfrazado de piel de cordero
y que practica políticas de lobo. Eso es lo que tenemos en Andalucía. Gracias, Rafael. Pues cierra ya este bloque. Vox. Bueno, yo al final lo que veo es que aquí utilizamos titulares grandilocuentes para no llevar la política al terreno de verdad. Y ahora que estamos hablando del sector primario, que estamos en los palacios, con la importancia que tiene en la economía local, yo lo que no puedo entender del Partido Popular andaluz es que su anterior consejera de Agricultura, doña Carmen Crespo, que ahora es eurodiputada, vino aquí a decir que estaba en contra de Mercosur, que suponía una competencia desleal, que iba a acabar con el sector primario andaluz, y luego en Europa, junto al Partido Socialista y los Verdes, es decir, todos los partidos que están aquí, excepto Vox, votaron a favor de que Mercosur entrase en vigor lo antes posible. Y esa es la realidad, y esas son las consecuencias que están sufriendo los vecinos de los palacios y los vecinos de todo el mundo rural de Andalucía. Y luego, por hablar de cosas concretas, y nadie habla de esta cuestión. Vamos a Brenes, otro pueblo que tiene mucho que ver con el mundo rural. Los jóvenes andaluces sí quieren trabajar en el campo. Los jóvenes andaluces lo que no quieren es trabajar para no llegar a final de mes, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brenes, donde la Guardia Civil ha desarticulado una mafia de empresarios andaluces que traficaban con seres humanos en situación de semiesclavitud, que eran inmigrantes ilegales que echaban por tierra todas las conquistas sociales de nuestros trabajadores conseguidos durante años de lucha social. Y esas son las consecuencias de las políticas globalistas y de la inmigración ilegal y masiva de esta invasión que están sufriendo todos los pueblos que se dedican al mundo rural. Y ni un solo partido político en este debate habla de ello. Pues gracias, sigo contigo en este cuarto punto y es tercer bloque temático porque lo abre Vox, centrado en políticas de igualdad, violencia de género e inmigración. Así que, Javier, de nuevo. Vale, pues muchísimas gracias. Yo aquí pues volveré a quedarme solo. Ahora veremos desde el Partido Popular, Partido Socialista y Comunistas hablar de ideología de género, de cómo enfrentar a hombres y a mujeres, de los micromachismos. Y yo en ningún momento voy a defender el machismo, me parece algo despreciable, pero lo cierto y lo verdad es que mientras ellos utilizan cálculos electoralistas, mientras ellos utilizan discursos bastante vacíos y titulares bastante banales, lo cierto y verdad es que Vox es el único partido político que denuncia la verdadera desigualdad que están sufriendo las mujeres en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Y es allí donde la inmigración ilegal está islamizando los barrios, está islamizando nuestras calles y nuestras mujeres son de verdad desiguales ante su marido. Son mujeres que van en cárceles de tela con el burka y el niqab, son mujeres que están sufriendo matrimonio forzado con sus maridos en edad adolescente, son mujeres que están sufriendo mutilaciones genitales femeninas y no lo dice Vox, no son datos de Vox, son datos de las asociaciones de matronas de Sevilla que han localizado, detectado al menos 70 casos de niñas que iban a pasar revisiones. Y ante esto, tanto populares, socialistas como comunistas callan, por no hablar de la inseguridad que están sufriendo nuestras mujeres por los delitos importados, como son las violaciones en manadas, que antes no conocíamos y que, por desgracia, cada vez son más habituales. Y esto es lo que les preocupa a los andaluces, que pisan la calle, que ven como sus hijas cada día están más inseguras, que ven como sus hijas ya no pueden ir al parque, que ven como sus hijos ya no pueden jugar a la pelota y que tal como se echa la noche, lo primero que hacen es llamarlas para que vayan a casa. Y si ustedes dirán que eso es mentira, que es que Vox es racista, que tal, vayan a los barrios. Vaya a la izquierda a los barrios, que han perdido el contacto con ellos, vayan a Cantillana. En Cantillana hace unos días estuvimos allí con los vecinos, más de 1000 vecinos en la calle, denunciando la inseguridad que había traído la inmigración ilegal. Rafa, no digas que no es así, porque es así, porque yo estaba allí y allí no había gente de izquierda ni había gente de derecha. Había vecinos hasta las narices de la invasión migratoria. Muchas gracias. Gracias, Javier. Sigue por Andalucía. Bueno, yo nunca he sido parlamentario, lo que sí he sido alcalde durante mucho tiempo y creo que ese apego a la realidad más cercana lo tengo, con todo respeto al compañero de Vox, ¿no? ¿Qué estás describiendo? ¿Qué estás contando? ¿Dónde se vive eso? ¿En qué rincón de Andalucía? ¿En qué tierra de Andalucía se vive eso? Te lo digo yo como alcalde que no solo conozco mi pueblo perfectamente, sino muchos pueblos de Sevilla y muchos pueblos de Andalucía. ¿De verdad? ¿Qué estás describiendo? Por favor, ¿que nos están invadiendo? ¡Qué barbaridad! Mira, Andalucía siempre ha sido una tierra acogedora y estamos acostumbrados siempre también a emigrar. Y eso está en nuestra sangre, y eso va en nuestros genes, y eso lo desprendemos también las generaciones que ahora vivimos el presente. Y la verdad, yo estoy contento y satisfecho con el proceso de regularización. Primero, porque a ver quién me dice que no es fundamental para nuestra economía. A ver quién me dice que no es fundamental para nuestra economía.
Hay un amplio consenso en ese aspecto, pero no podemos quedarnos aquí, no podemos quedarnos en esa visión porque sería puramente clasista. ¿O es que nuestros hijos e hijas no conviven y no van al colegio también con hijos e hijas de inmigrantes? ¿O no compran el pan también con ellos? Por favor, cierto es que habrá que hacer políticas de integración. Ese es el objetivo y ese es el futuro. Hacer políticas de integración. Pero, por favor, analizar esta realidad y ponerlo a otra vez una realidad que no es verdad, yo lo digo desde la cercanía, el arraigo y el apego que hay en el territorio, creo que es no decir la verdad. Y la violencia machista existe, mata y destruye vida. Y negarla no va a eliminar esa violencia machista. Hay que hacer políticas activas desde los municipios, de todas las instituciones, para combatirla. Muchas gracias. Ahora sigue adelante Andalucía. Yo les tengo que reconocer que a mí el discurso de Vox me revuelve el estómago. Y no solo se va a quedar solo en este debate, sino que tiene usted que saber que nos tiene en contra, pero en contra radicalmente. Porque no es que tengan un discurso populista, no es que tienen un discurso racista, inhumano, profundamente machista y misógino. Y así es Vox. Así es Vox. Usted sabe que el 85% de los abusos que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres, viene dentro del seno familiar. El 85%. Una violencia contra las mujeres es lo que ustedes hacen. Calentar las redes, emitir bulos, negacionar, porque son ustedes odiadores profesionales y hay que tener ganas, que la gente en Andalucía queremos vivir con alegría y con tranquilidad y ustedes se empeñan en ser odiadores profesionales. Pero no se quedan solos en esto, porque las políticas del Partido Popular contra la violencia de género, las políticas de igualdad, son realmente escandalosas y son un ataque contra nosotras. Eso también es discriminación contra las mujeres. Su presupuesto de este año, señor Martín, son 50 millones para la lucha contra la violencia de género. ¿Usted sabe cuánto nos toca a cada mujer andaluza? 11 euros. 11 euros es lo que valemos para el Partido Popular para luchar contra la violencia de género que sufrimos todas y cada una de las andaluzas. Y eso es discriminación también. Y discriminación es no atendernos cuando estamos enfermas, como en la crisis de los cribados de cáncer de mama. Ser paternalistas, no comunicarnos lo que ha ocurrido con nuestras mamografías, bueno, pues por no darnos ansiedad. Todo ese paternalismo no hace más que impedir que las mujeres andaluzas nos emancipemos y estemos en igualdad de condiciones que los hombres en esta tierra. Más discriminaciones. La alianza del Partido Popular con Vox. ¿A quién se le ocurre abrir para Vox chiringuitos antiabortistas como el que hay en Sevilla Capital? Y están a punto de abrirlo en Jerez, que también lo están pidiendo. En absoluto, esa es la peor manera de tratar a las mujeres en Andalucía. Nunca, hasta ahora, hemos estado peor. Y, por tanto, desde adelante no podemos más que estar en contra de gente misógina, racista, como Vox, y nos van a tener en contra, vamos, con uñas y dientes. Gracias, Begoña. Partido Popular también. Como ven, mensajes a izquierda y derecha del Partido Popular que lo que buscan es radicalizar el discurso, radicalizar la campaña con mensajes que son de odio. Realmente se odian unos a otros, ¿no? Creo que, sinceramente, en el centro está la virtud y en ese centro y en esa moderación es sobre la que hemos edificado nuestro proyecto político. En igualdad, señorías, que son casi todos diputados, bueno, Francisco no, todavía, en igualdad el Partido Popular y Juanma Moreno han hecho políticas como las que hay que hacer, que no son políticas de eslogan, de agarrarse a una campaña. Mire, ¿ha dado usted el presupuesto de políticas de igualdad? Pues le voy a dar una noticia, el presupuesto más alto que nunca ha habido en Andalucía para políticas de igualdad. ¿Sabe usted lo que pasaba con el PSOE? El último año se quedó en el cajón sin ejecutar el 70% del presupuesto de igualdad en Andalucía. Por favor, señora, que he guardado respeto y he guardado silencio. Al menos tenga usted respeto y no radicalice el debate. Esas políticas de igualdad, ¿no hay mayor política de igualdad que la de que la mujer pueda trabajar como cualquiera? ¿Sabe cuántas mujeres trabajan ahora en Andalucía más que cuando llegó Juanma Moreno? 300.000, señora Iza, señores, 300.000, 7 puntos ha bajado el paro femenino en Andalucía. Esa es la primera política de igualdad. Sobre políticas de violencia de género, a ver, señores, vamos a apartar esto de la pelea política, que esto es muy serio, que estamos hablando de mujeres asesinadas. Tengamos un poco de seriedad y no dediquemos este tema a tirárnoslo a la cabeza unos a otros. Y sobre políticas de inmigración, mire, yo es que hablo como una persona clarísimamente parte de este debate. Yo he nacido en otro continente.
ni siquiera otro país, otro continente. Mis padres no estaban allí de vacaciones, ¿eh? Fueron a intentar construir una vida. Y recuerdan aquellos años, recordaban mientras vivían, como los mejores de su vida. Siempre lo recordaron como los mejores de su vida. La inmigración ordenada, articulada y en condiciones es una inmigración necesaria y que como pueblo que se ha construido, como tú decías, como un crisol de cultura, tenemos la obligación de asumir, por supuesto, la obligación y el convencimiento. Pero eso no justifica que este tema de la regularización, que evidentemente se tira ahí en medio, en periodo claramente electoral, lo que se busca es volver a encontrar un tema que radicalice, que haga que unos se peleen con otros y que perdamos la moderación. Con moderación y con sentido común vemos las políticas de igualdad y de violencia de género y de inmigración. Muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, yo era consciente de que este bloque a cualquier dirigente de Vox le hace salivar, ¿no? Le tiene que generar ansiedad, decir tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Decía Javi que nosotros éramos grandilocuentes y ha soltado ahí todo el argumentario que tiene Vox para practicar el discurso en cualquier rincón de España, ¿no? Lo que ha descrito Javi ocurre aquí, en los palacios. Por lo tanto, ¿qué realidad? ¿Qué mensaje? Es un tema, decía Begoña, que le revuelve el estómago. A mí no me revuelve el estómago, a mí me duele el alma cuando escucho este discurso y me tengo que alejar un poco, incluso para entenderlo, el discurso de Javi, y me aferra a lo que soy, ¿no? Un cristiano de base, ¿no? Un cristiano de base. Y yo como cristiano de base, pues me siento cómodo en una organización política y con un gobierno que está actuando correctamente, está en el lado correcto de la historia, ante un gran problema que está sufriendo el mundo, donde hay importantes desplazamientos porque hay gente que lo está pasando muy mal. Que aquí no viene nadie con la intención de robarnos, que la gente viene con la intención de buscarse una mejor vida. Y me hace sentirme muy cómodo que no solo que mi partido esté en el lugar correcto de la historia, sino además como cristiano de base. Me agrada mucho de que mensajes de representantes religiosos, como fue el Papa Francisco, el actual Papa, diga que estamos en el lado correcto de la historia, ¿no? Con la atención a la inmigración. Eso por un lado, desde un punto de vista emocional, por ubicarnos como seres humanos en un debate de estas características, donde tenemos que ser capaces de diluir el odio que transmiten y que se puede ver, ¿no?, en la actitud contra la inmigración que trasladan los representantes de Vox. Y como bien decía Tony, o como bien decían todos los compañeros, es que además necesitamos esa mano de obra. Necesitamos esa población inmigrante, es necesaria para sostener Andalucía, para que recojan los frutos que nacen en nuestros campos, para que cuiden a nuestros mayores. Evidentemente hacen falta. Lo que no se puede es estigmatizar y generar un odio colectivo por el hecho de ser de fuera, como transmite el mensaje de Vox. Gracias. Seguimos con Javier Cortés, de Vox. Bueno, yo por alusiones, ¿no? Voy a responder un poco a todos los compañeros que están aquí. A la compañera de Adelante Andalucía, fíjese lo misógeno y lo machista que es Vox, que el único partido que pide que estén encerrados por vida los violadores es Vox, mientras ustedes y el Partido Socialista lo sacan a la calle, y con la ley del solo es sí, y lo hemos visto. Bueno, pues comunistas y socialistas, sea de la etiqueta comunistas A o comunistas B, al final es lo mismo, la ecuación al final es la misma. Al compañero del PSOE, a Rafael, a mí me gustaría que usted le preguntara a cualquier pareja de chicos homosexuales dónde se siente más seguro. Si en un país, en un barrio que defiende decididamente sus fronteras, como es Hungría, o enfrente de un centro de mena que ustedes están financiando. Pregúnteselo. Ustedes hagan la pregunta, simplemente a ver dónde se encuentran más seguros. Y al compañero de Adelante Andalucía, que se integren. Hombre, es que no somos nosotros quienes tenemos que hacer el esfuerzo de integración. Los que tienen que hacer el esfuerzo de integración son ellos. Otra cosa es que efectivamente nosotros tengamos que ayudarles en determinadas cuestiones, pero quienes tienen que hacer el esfuerzo de integración en el país que les acoge son ellos, no nosotros. No queremos cambiar nuestra identidad. Lo tenemos clarísimo. España es un país con una identidad y queremos que siga siendo igual. Y aquí, gracias a nuestra identidad, tenemos a una mujer defendiendo las tesis que quiera defender, las que sean, por muy alejadas que estén de mí, pero hay una mujer que tiene el mismo derecho, ni más derecho, ni menos derecho que yo, el mismo. Y con las culturas que estamos importando, eso se terminará. Y al compañero del Partido Popular, hombre, ¿para la economía la inmigración es necesaria? Pues claro que sí. Pues claro que sí,
pero que sea legal y que sea ordenada, y con ganas de integrarse, como fueron nuestros abuelos cuando cruzaron el charco. Algunos hicieron riqueza, otros no hicieron riqueza, pero se integraron y fueron allí a aportar. Lo que no podemos hacer ni permitir es que Marruecos abra sus cárceles y nos los traigan aquí. Es que el otro día me decían a mí que Marruecos está empezando a ser un país mucho más seguro, porque todas sus cárceles están viniendo a España. Y es así, y eso ustedes lo niegan. Y por supuesto que necesitamos una inmigración, pero una inmigración legal y ordenada, y que aporta a este país, porque la excusa de que los inmigrantes vienen a pagarnos las pensiones es mentira. Por desgracia, la inmigración que estamos recibiendo es una inmigración poco cualificada, con salarios bajos, y a cambio de contribuir poco al estado del bienestar, porque tienen salarios bajos como cualquier otro español que tuviera ese mismo salario, reciben ellos, antes que los españoles, viviendas sociales, ayudas sociales, material escolar, guardería. El impacto de la inmigración en España es negativo y es una falacia decir que vienen a pagarnos las pensiones. Gracias. Y de hecho me parece Javier, un argumento concluimos. bastante clasista. Por Andalucía. Bueno, yo creo que es que sinceramente estáis intentando forzar un relato que ya no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Es decir, que da datos. Yo estuve el miércoles en un foro donde estaban adolescentes y se presentó un informe a nivel estatal y a nivel andaluz del estado de la adolescencia. 3.500 adolescentes encuestados y determinaban las principales inquietudes y prioridades. Jamás, y no viene reflejado en ningún sitio, en ninguna página, ese miedo y esa inseguridad que tú dices. Es mentira, es mentira. Claro, y discurso de odio el vuestro, porque al final estáis transmitiendo algo muy peligroso, que es la segregación. Y discurso de odio que intenta buscar el miedo. Y yo, sinceramente, yo creo que frente a eso tiene que haber encima de la mesa la realidad, la verdad y la contundencia en políticas, que no es que se intente integrar, o aquí le das tú la función de integrarse, no, es que hay que hacer políticas de integración, que es que es la realidad de nuestra sociedad. No adjudicarle una función propia a cada uno de las partes, sino políticas de integración valientes y serias. Y como digo, la mejor manera de combatir ese discurso son con políticas y de reforzamiento, de refuerzo de los servicios públicos. Y yo me quiero parar en algo muy concreto y que lo estamos padeciendo en la realidad más cotidiana, que son los PIN y los CIN, los Centros de Información a la Mujer. Son fundamentales como primera alerta, como primera alarma y como prevención para que la violencia machista se pare y se combata. Necesitamos un presupuesto fuerte y específico para reforzar los PIN en los territorios y necesitamos, como digo, un refuerzo de los servicios públicos en general. Y termino. El feminismo necesita leyes, necesita presupuestos y ser coherente con las propuestas y con las líneas que nosotros llevamos. Y mira, Andalucía será más libre cuando nadie tenga miedo por ser mujer, por ser pobre o por ser extranjero. Gracias, Francisco. Sigue adelante Andalucía. Sí, señor Martín, es verdad que a veces me enfado, como toda persona, y como mujer también me enfado escuchando estos discursos, como usted comprenderá, porque es muy fácil parecer moderado, que es lo que hace el Partido Popular, cuando no te va la vida en ello. Y a nosotras nos están matando y nosotras sufrimos abusos. Desde adelante tenemos muy presente esta realidad de las mujeres, las mujeres en general y por supuesto las mujeres andaluzas, y hemos propuesto dentro de nuestras medidas una atención específica a las mujeres con cáncer, porque les recuerdo que ustedes todavía no han dado explicaciones a las mujeres víctimas de la nefasta gestión que han hecho de la crisis de los cribados. No queremos ahora que venga aquí a llorar el presidente, ¿no?, ante las cámaras. No queremos de verdad unos cuidados para las mujeres que han sufrido cáncer de mama. Queremos más presupuesto para la lucha contra la violencia de género. Queremos seguir promoviendo la ley de apoyo a las mujeres con menopausia. Queremos eliminar el teléfono de violencia intrafamiliar. Ya tenemos el 016, que es la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Vox es el partido del bulo. Vox es el partido del bulo. Si hablamos de inmigración, aquí no dicen más que mentiras, porque Andalucía es progresista. Y eso lo vemos, y a mí no me tiene que mandar usted a ningún barrio, a ninguna calle, que vengo de dar clase, que llevo 15 años dando clase en muchos pueblos de Andalucía, muy apegada a las familias, a los niños, a la problemática en general de la población andaluza. Y en mi clase, cuando yo tenía un niño de Mali, según ustedes, era el gran peligro para la clase.
El niño que había llegado en los bajos de un camión atravesando el estrecho de mala manera para buscar un futuro mejor. Ese es el peligro que tenemos en las aulas, ese es el peligro que tenemos las mujeres en Andalucía. El 85% de los abusos lo hacen hombres de la familia, muy españoles y muchos españoles. Decía Blas Infante que en Andalucía cabemos todos porque no hay extranjeros. Yo misma soy fruto de la emigración. Mi madre, que es de Martos, Jaén, emigró a Bilbao en el 56 de muy mala manera, huyendo de la pobreza y del hambre, y desde allí, viviendo en una chabola, consiguió construir un futuro para sus 5 hijos, para todos mis hermanos y para mí. La inmigración no es un problema, el problema es que Vox está emitiendo bulos y es un partido totalmente inhumano que nada tiene que ver con su cara cristiana. Es que yo no sé cómo no les da vergüenza el domingo sentarse en misa tan tranquilos, sabiendo cómo son ustedes de inhumanos. Gracias. Toni Martín, Partido Popular. Una referencia al problema de los cribados del cáncer de mama. En Andalucía se hacen 1 millón de cribados al año. Se detectó un error gravísimo, lamentable, que afectaba a 2.317 mujeres a las que no se había comunicado el resultado de su primera prueba. 2.317 mujeres. Yo les diría que un gobierno ante eso puede asumir responsabilidades y solucionar el problema o mirar para otro lado. El gobierno de Juanma Moreno asumió responsabilidades. ¿Cómo? Dimisión de la consejera, dimisión de la viceconsejera, dimisión de toda la cúpula de la Consejería de Salud. ¿Quién ha dimitido en el gobierno de España por el accidente de Adamuz, con 46 muertos encima de la mesa? Nadie. ¿Quién ha dimitido por el apagón que se cumplió ayer 1 año en el Ministerio? Nadie. ¿Quién ha dimitido por la ley del solo sí es sí, que puso en la calle, ahora que hablamos de igualdad y de violencia de género, a 1.200 agresores de mujeres? Esos que tanto daño hacen, pero por lo visto en esto ustedes no han dicho una palabra. ¿Quién ha dimitido por el error de las pulseras antimaltrato en el gobierno de España? Nadie. Esa es la realidad. Y sobre la inmigración, me alegra oír al menos por parte de Vox ese discurso de que es necesaria una inmigración articulada, ordenada y que venga no a delinquir ni a crear problemas, sino que venga a integrarse. Pues claro que sí, en eso siempre vamos a estar de acuerdo. Pero lo que no vamos a estar de acuerdo es convertir esto en un foco de enfrentamiento entre españoles y en un foco de radicalidad. Gracias. Cierra ya este último bloque. Rafael Recio, por el Partido Socialista. Bueno, me quedo un poco perplejo por las comparaciones que ha hecho Toni, ¿no? Comparando el caso de los cribados con el tema de Adamuz, con el apagón. Me deja un poco perplejo, la verdad. A ver, yo creo que una de las grandes muestras que hemos tenido los andaluces sobre un Partido Popular que practica el postureo sobre aquello que no cree, y el Partido Popular, pues evidentemente le ha costado, y creo que todavía no se lo cree de verdad, el tema de la igualdad, porque bueno, no es una ley que el Partido Popular respaldara en su momento, igual que no respaldó el matrimonio homosexual, igual que no ha respaldado muchos derechos que han beneficiado a muchos sectores de población, a muchos españoles, españolas, andaluces, andaluzas, a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo que hemos vivido en esta legislatura de la falsa apariencia del Partido Popular con la igualdad, del postureo del Partido Popular con la igualdad, no pensaba sacar el tema, pero es que como lo ha manoseado el Partido Popular, pues el mejor ejemplo de que no cree en la igualdad es el maltrato institucional que se le ha hecho a todas las mujeres que han sufrido el cáncer de mama. Cómo han perseguido, cómo han acosado, cómo han coaccionado a toda una asociación que representaba a miles de mujeres. Ahí es donde está el retrato del Partido Popular en relación a la igualdad. Yo me pregunto muchas veces, ¿hubiera reaccionado igual el Partido Popular si los afectados hubieran sido hombres, andaluces y andaluces afectados por el cáncer de próstata? Me lo pregunto, muchas veces me lo pregunto, porque ahí es donde se ve verdaderamente el compromiso con la igualdad, con el maltrato institucional que se le ha practicado a tantas mujeres por parte de Moreno Bonilla. Esa es la realidad. Un hombre presidente de la Junta de Andalucía que sonríe, pero claro, diciendo que a las mujeres no había que darles la información por no generarles ansiedad. Ese es el respeto a la igualdad, ese es el respeto a la mujer real que practica el gobierno de Moreno Bonilla y la derecha en Andalucía. Pues muchas gracias, entramos ya en ese último mensaje.
Va a empezar ya de nuevo, seguimos contigo. Bueno, el Partido pues Socialista, en este último modo de mensaje, despedir. sí, en este último mensaje yo creo que ha quedado claro para todos los que han podido seguir en este debate, porque ha habido una mayoritaria opinión de todos los que estamos aquí presentes, que el próximo 17 de mayo, si algo nos jugamos los andaluces y las andaluzas, es la protección de lo más importante que hemos tenido como pueblo, que lo construimos a través de esa capacidad de autogobierno que nos dimos los andaluces y las andaluzas. Y el mejor patrimonio que tenemos los andaluces han sido nuestros servicios públicos. Y el 17 de mayo es un referéndum por el mantenimiento de nuestros servicios públicos, es un referéndum por nuestra sanidad pública, por la educación pública, por la vivienda pública, por la dependencia. De eso se trata el 17 de mayo, de elegir una Andalucía que proteja a su gente o una Andalucía que mire para otro lado, de elegir una Andalucía que sea capaz de invertir, reforzar, fortalecer lo público o dejar caer y poner en manos de unos pocos lo que ha sido patrimonio colectivo y patrimonio de todos los andaluces. De eso se trata. Y yo a todos los telespectadores que están siguiendo este debate les voy a pedir que hagan un simple ejercicio. Y siempre es bueno mirar al pasado. En todo momento es muy importante tener atención plena al presente y es también muy importante hacer una proyección del futuro. Los gobiernos socialistas gobernaron 40 años esta tierra, es cierto, 40 años, casi 4 décadas. Pero esta tierra avanzó como nunca. Se levantaron servicios públicos donde no existía, esto era un erial. Se generaron oportunidades para quien no las tenía y se dieron derechos para muchos ciudadanos andaluces que lo necesitaban. ¿Lo hicimos todo bien? No, cometimos errores. Pero Andalucía avanzó. Y ahora pongamos el foco en el presente. Y los vecinos de este pueblo, de Los Palacios, que analicen de qué han servido 8 años de gobierno de políticas de derecha para Los Palacios. ¿Ha mejorado la sanidad pública en Los Palacios? ¿Ha mejorado la educación pública en Los Palacios? ¿Se han volcado desde el gobierno de la derecha del Partido Popular con Los Palacios en infraestructura? ¿O se sigue recorriendo las calles de este pueblo y se descubre principalmente que todas sus infraestructuras educativas, que todas sus infraestructuras sanitarias, que las grandes infraestructuras que este pueblo tiene, derivan de aquellos gobiernos socialistas? Que lo miren, que no analicen y que proyecten el futuro, que se trata de elegir el 17 de mayo, única y exclusivamente si queremos un gobierno que genere oportunidades o que las recorta. Si queremos un gobierno que fortalezca todo ese tejido que necesitamos para salir todos adelante de servicios públicos, sin que nadie se quede atrás, sin permitir que los derechos se conviertan en privilegios, o un gobierno que lo deja todo caer. Y por último, que piensen si queremos un gobierno en Andalucía que actúe para la mayoría social de Andalucía o que solo actúe para unos pocos. De eso se trata el 17 de mayo y evidentemente los socialistas vamos a dar la batalla democrática que supone una campaña electoral, con la decencia de nuestras ideas, con la verdad, con los argumentos como los que hoy hemos puesto en este debate y evidentemente lo vamos a dar con la mejor opción para Andalucía, una persona con cualificación, con experiencia, con capacidad para darle la vuelta a la situación que atraviesan los servicios públicos en Andalucía. Muchas gracias. Javier Cortés, por Vox. Bueno, a mí me gustaría terminar lanzando un mensaje de esperanza. Andalucía quiere cambio, hemos perdido 2 legislaturas, es verdad que echamos al socialismo corrupto de Andalucía, pero también es verdad que por desgracia lo que tenemos a día de hoy es un socialismo que hay que echar del Boja y que hay que echar de esas políticas que está gestionando el Partido Popular, heredadas del Partido Socialista. Y hace falta un cambio de 180 grados en Andalucía. Y además en este debate hemos visto que Vox se queda solo a la hora de defender la seguridad de los barrios, de esos delitos importados como son las violaciones en manada, de esos robos, de esos machetazos, de esas ocupaciones de vivienda. Somos los únicos que estamos atreviéndonos a defender la desigualdad de la mujer en los barrios que se están empezando a islamizar. Somos los únicos que estamos defendiendo la prioridad nacional de los españoles en el acceso a la vivienda, en el acceso a las ayudas sociales. Es el momento de que los Mohamed dejen de estar en lugar prioritario en todas esas listas de ayudas sociales de vivienda de protección oficial para que sean sustituidos por los Ramírez, por los Fernández y por los Martínez. Y esta es la realidad. Somos el único partido que está denunciando todo el colapso que está sufriendo la sociedad por culpa de una invasión migratoria de la que todos son cómplices porque están financiando con el presupuesto público, con vuestros impuestos, a todas esas ONG
que están colaborando con las mafias que trafican con seres humanos y que tanta desgracia de muerte nos están trayendo en las aguas del Estrecho. Y porque Vox se queda solo en la defensa del campo, en la defensa de la reindustrialización de Andalucía y de toda España y, por supuesto, en la defensa de los autónomos, luchando contra el fanatismo climático, contra la Agenda 2030, contra el Pacto Verde Europeo y con todas esas trabas administrativas e impuestos que emanan de Bruselas, impuestos y trabas administrativas que han sido pactadas por Partido Popular, por Partido Socialista, en esa gran coalición que forman en Bruselas, donde votan el 91% de las veces en el mismo sentido. Y porque hoy hemos demostrado que el bipartidismo se pelea, se seguirá peleando hasta el próximo 17 de mayo, pero el 18 de mayo volverán a abrazarse en Bruselas para complicarle la vida a todos los andaluces y todos los españoles. Gracias, Javier. Tiene la palabra por Andalucía Francisco Martínez. Bueno, yo quiero terminar hablando de lo verdaderamente importante, que son la gente de los Palacios de Villafranca, de los barrios, de los pueblos, de los territorios, de las familias que hacen todos los meses cuenta para llegar al final de mes, del joven que quiere emanciparse pero se ve imposible porque la vivienda digna es un lujo, a los padres, a las madres y a los abuelos que esperan una cita médica durante días y días y semanas, al autónomo que abre cada día su persiana con mucha incertidumbre. Al final, esta es la realidad, no son titulares, es la realidad y esa realidad, desde nuestro punto de vista, merece respeto. Andalucía no es una estadística, Andalucía son personas con nombre, con esfuerzo, con sueños y problemas reales. Durante mucho tiempo ya está bien, se ha pedido paciencia a quienes ya no pueden esperar más. Se ha pedido resignación a quienes le dan todos los días vida y futuro a este pueblo. Se ha dicho que no se puede, que no hay ningún margen y que las cosas son así. Nosotros venimos a decir justamente todo lo contrario. Que sí se puede gobernar para la mayoría social, que sí se puede defender la sanidad pública y la educación pública, que sí se puede garantizar una vivienda digna y crear empleo de calidad. Y sí se puede, por supuesto, apoyar a nuestros pueblos, a nuestro campo, para fijar la población. Sí se puede, si se quiere, claro, y por Andalucía lo queremos. Nos comprometemos a gobernar con honestidad, valentía y cercanía, a pie de calle, poniendo la institución al servicio de la gente, porque la política tiene sentido siempre y cuando sea útil para la gente. Hoy Andalucía tiene una decisión por delante: seguir igual, conformarse, aceptar que unos pocos ganen mientras la mayoría aguanta, o abrir una nueva etapa de esperanza y de cambio. Creo profundamente en esta tierra, en mi tierra, en su capacidad para levantarse. Cuando Andalucía confía en sí misma, no hay quien la pare. Esta tierra no necesita más promesas, necesita respeto, coraje y un gobierno que esté a su lado. Nosotros, desde luego, venimos a ofrecer esto, precisamente esto. Muchas gracias. Begoña Iza por Adelante Andalucía. Sí, yo creo que después de este debate lo que ha quedado clarísimo es que Andalucía necesita una voz propia. Necesita una voz propia y esa voz propia, ese partido que viene de Andalucía y hace propuestas desde Andalucía sin mochila y sin deberle explicaciones a nadie, es Adelante Andalucía. En todos los bloques de hoy y durante toda la legislatura hemos sido propositivos, hemos demostrado que tenemos ideas para mejorar la vida de nuestra gente. Porque si para algo hemos venido a la política es para eso, para otra cosa no hemos venido. Hemos venido para mejorar la vida de nuestra gente, para que nuestra gente pueda vivir tranquila, sin esa fatiga de llegar a fin de mes, de no poder pagar a FP de tus niños, de no poder comprar una vivienda, y para crear un futuro y una ilusión en nuestros jóvenes, que no tengan que emigrar si no quieren y que puedan volver, si quieren volver. Hemos sido un partido totalmente útil y desde aquí apelamos a todas aquellas personas que están desencantadas con las políticas que se están llevando hasta ahora, políticas que no responden a las necesidades de la gente, con políticos que llevan en política toda la vida, que ya están tan lejos de nosotros, de la gente normal, que ya ni nos ven. Hacemos un llamamiento a todos esos desencantados de la izquierda, de que Andalucía no tenga un sitio, el sitio que se merece, y un partido que defienda el orgullo, sí, el orgullo de ser andaluces y andaluzas y de reclamar lo que lo merecemos, que no queremos ser menos que nadie, que en Andalucía somos una tierra riquísima, que podríamos ser lo que quisiéramos si nos dejaran, y no nos dejan. Por tanto, en adelante vamos a seguir luchando por tener un futuro para Andalucía, por seguir haciendo propuestas, por generar esa ilusión de que Andalucía puede llegar a mucho más
si tenemos el poder de decidir, si tenemos voz aquí y tenemos voz fuera. Y Andalucía, por último, Andalucía sigue siendo progresista. Más allá de estos odiadores profesionales que emiten bulos y que nos quieren enganchar en reyertas entre unos y otros, Andalucía sigue siendo progresista. Somos un pueblo solidario, somos un pueblo que sabemos lo que es la inmigración, que es muy dura, y somos personas muy humanas y solidarias. Pues vayamos por ahí e imaginemos lo que podría llegar a ser Andalucía si en las próximas elecciones gobernara adelante con una voz propia. Muchas gracias, Begoña. Cierra este debate Toni Martín por el Partido Popular. Son las 11:30 de la noche, todavía no estamos en campaña electoral y yo no les puedo pedir el voto. Pero sí puedo decirles que el próximo 17 de mayo, cuando lleguen a su colegio electoral, van a encontrar allí una mesa o una cabina con un montón de papeletas, cada una de un partido político. Aunque haya muchas, en realidad solo hay dos. La de Juanma Moreno y el Partido Popular, que significan estabilidad, significan que Andalucía siga avanzando desde el diálogo, desde la moderación, desde el respeto. Y las demás son las del lío gordo, lo hemos visto en este debate, la confrontación, la radicalidad, lo vemos donde gobiernan solo hay lío gordo, como en el gobierno de España. Nosotros tenemos que seguir por el mismo camino porque es lo que más interesa a los andaluces y es lo que ha despertado en ellos orgullo de saber que ahora podemos competir con cualquier comunidad de España por liderar y no tener que estar resignados a ser los últimos en todo, que es lo que pasaba cuando gobernaba el Partido Socialista. Hace falta al frente de la Junta de Andalucía que siga habiendo un presidente que, además de ser buen gestor, sea un buen andaluz. Un buen andaluz es el que no prioriza los intereses de otras tierras como Cataluña en detrimento de los intereses de Andalucía. Un buen andaluz es no el que habla de sí mismo como si fuera la persona más importante del mundo, sino el que dice que lo más importante del mundo es Andalucía y son los andaluces. Por eso el 17 de mayo tenemos las dos papeletas en la mano, la de la estabilidad de Juanma Moreno y la del lío gordo que suponen todos los demás, pero también tenemos por delante el futuro ilusionante que supone este gobierno que ha empezado la vía andaluza de Juanma Moreno y es la vía andaluza que lleva a un futuro mejor de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros sectores productivos y de nuestros trabajadores. Muchas gracias. Os agradezco a todos que participéis en este debate y desde Televisión Los Palacios pues os deseamos una buena campaña electoral. Gracias por estar con nosotros. Muchas Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.